Muy buenas noches, comunidad parroquial, personas que nos acompañan en las diversas plataformas con las cuales hemos intentado unificar todo este espacio de encuentros como una estrategia que tiene nuestra parroquia, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de tener un momento para encontrarnos y desde diversas temáticas poder tener una mirada de las cosas. Quiero hacerle mucha fuerza a lo vivido la semana pasada, nos pareció muy significativo y cada 15 días vamos a tener un invitado especial para que toquemos temas diversos, para que desde ahí también nos encontremos. Hoy vamos a hablar un poquitico de un tema que se conecta mucho con toda la realidad que estamos viviendo y voy a partir de una experiencia personal y quiero valerme de ella porque me ha parecido muy significativo. Hoy en la mañana acompañaba a mis dos hijas y a mi ex esposa, soy un hombre separado, eh, para hacer un, digámoslo, eh, desplazamiento del mobiliario de una casa a otro lugar, o sea, un trasteo. Y fue una experiencia muy significativa porque pude tocar una realidad que hay veces uno no la vivencia en esa perspectiva. Ya se pasan de un lugar que ya estaba bien estructurado y todo eso, a uno que apenas está acabando de organizar. Con esto de la circunstancia de la pandemia y el 3x4 que hemos tenido, pues se ha generado mucho problema para que avance la construcción y se pasaron en condiciones un poco complejas. Todavía falta cosas por terminar y todo eso. Acabar de pulir algunas cosas de obra blanca y todo eso. En un momento de ese proceso vi a mi hija mayor muy angustiada y de pronto me le acerqué. Hoy la vivencia de la cercanía pues es un poco compleja y ella me decía que se sentía un poquito desesperada, maniatada porque faltaban muchas cosas todavía y que todo iba a quedar muy arrumado. Yo me sentí muy tocado y pienso que desde ahí entendí muchas de las realidades humanas de lo que hoy iba a hablar. O sea, hoy le iba a hablar a una comunidad, hoy le iba a hablar a la gente, pero el resiliente tenía que ser yo, porque tenía que ayudar a otros seres humanos que están viviendo unas circunstancias complejas para vivir resilientes. Qué importante entender que lo que vivimos y las circunstancias que de una u otra manera a los seres humanos nos tocan, nos permiten trabajar en esa perspectiva. Voy a arrancar contándoles que el concepto de resiliencia es un concepto que se trae las ciencias humanas de un proceso que trabajan las ciencias exactas, sobre todo los ingenieros. Ellos hablan con esa capacidad que tienen los materiales de volver a recuperar su forma. Entonces uno ve que en las juntas de edificios o en las juntas de cosas meten un elástico como para determinar y ese fenómeno que va ayudando a la sismoresistencia y todos los demás es la posibilidad de la plasticidad de esos materiales. Pues retomando esa realidad, retomando esa mirada de la ingeniería, le permite a uno entender mucho de lo que vamos a hablar hoy. ¿Para qué ser resiliente? ¿Para qué significa eso? Y me uno con lo que ahorita escuchábamos, una canción, una introducción musical, y veíamos que tenía en la mirada del flyer o la imagen que ponemos para motivar los encuentros, una persona subiendo una piedra gigantesca. ¿Cómo desde ahí vamos a entender muchas de las realidades? Por eso quiero que usted hoy se tome su tiempo, y así se llama la canción, tómate tu tiempo para que hablemos un poquitico de resiliencia. Entonces, ya hice una introducción de carácter más técnica de dónde sale el concepto, pero ahora me voy a parar desde las ciencias sociales para hablar un poquitico de ella. Ser resiliente es una capacidad de sobreponerse, miren la palabra, sobreponerse, a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. El término resiliencia viene del verbo resilio, resiliere, que significa saltar hacia atrás, rebotar. Ser resiliente es una actitud que adoptan los seres humanos que miran la adversidad como una manera de superación. Aunque han generado mucho estrés, piensan que eso va a generar un futuro mejor. Y ahí quiero pararme. Hoy estamos viviendo momentos complejos, nos hablan de pico de pandemia y de muchas cosas de ese tipo de cosas, y nosotros pensamos cómo sobreponernos. Seguro el sobreponernos es aprender a vivir en las realidades que estábamos limitados, confinados,
en el cuento de que solo podemos por el pico y cédula salir solo un día y cumplir estrictas normas de bioseguridad y en el cumplimiento de eso. Pero ¿qué está pidiendo esto detrás? Sobreponernos y ser capaces de mirarnos y mirar las circunstancias con una capacidad adaptativa. Preguntémonos entonces ahí cómo estamos como seres humanos adaptándonos a las circunstancias. ¿Cómo te has adaptado a la limitación de tiempo, a la limitación de espacio, a las circunstancias que no puedes hacer todo lo que normalmente hacías? Y si lo miramos, hay seres humanos, voy a utilizar uno de los ejemplos más típicos que haya podido ocurrir en la humanidad, que es el de Nelson Mandela, como un hombre con una pequeña celda vivía la experiencia de su cautiverio, porque estuvo muchísimos años, más de 20, y siempre trabajó con una perspectiva de entender que los seres humanos tienen la capacidad de verse más. Y entonces él decía en esa perspectiva de ser capaz de salir adelante en las circunstancias más negativas. Él utilizó un poema que se llama Invictus, un poema muy antiguo, como una estrategia para sostenerse, para recitarlo cuando tenía momentos de caída. Nelson Mandela luego sale, ocupa el primer cargo del país en Sudáfrica y luego se convierte en un referente de nuestra sociedad. Pero no es solamente el referente porque haya sido un hombre vivido 20 y pico de años en una prisión, sino porque cómo fue capaz de ver el mundo con otra perspectiva. Pregúntese cada uno qué lentes tiene puestos frente a la vida y cómo está leyendo esto, entendiendo que no es fácil. Y quiero dejar claro que todos los que estamos aquí hemos vivido momentos complejos y difíciles en este proceso. ¿Qué es ser resiliente? Ir desarrollando una habilidad que a ratos desconocemos y que hace que el individuo descubra que ante la situación tiene capacidad de respuesta y es capaz de superarle bajo la postura de la lucha y de seguir adelante. Una persona resiliente, pues ahorita lo vamos a ver como características, empieza a trabajarse desde sí, empieza a ser capaz de entender esas realidades y le da una resignificación. Hoy que aparecen tantas palabras, nos transformamos, nos redimensionamos, y todas esas que acompañan esas realidades, hoy nos muestran que ser resiliente es una actitud de vida. Y mire que ahorita lo decía, pues como actitud y desarrollada desde cada persona se convierte en esa habilidad. ¿Cómo estamos invitando a los seres humanos a ser resilientes? Si cada día recibimos mensajes complejos, difíciles, los casos, la cantidad se aumenta, si sube, si baja, teniendo una mirada esperanzadora. Entonces me uno con unos temas anteriores que habíamos trabajado y hago la pregunta, ¿cómo estaremos pensando frente a la esperanza? Que ahorita lo miraremos desde otra perspectiva. Y por último, para darle ya cierre a este fenómeno que estamos definiendo, una persona resiliente aplica sobre sí mismas las palabras de fortaleza, capacidad de respuesta a la vulnerabilidad y resistencia. Por eso ahorita lo conectaba con eso de la ingeniería, porque desde ahí nosotros podremos mirarnos desarrollando esa actitud, posibilitando esa habilidad y saliendo adelante frente a las circunstancias que nos plantea la vida. Hoy es bien significativo porque nos está pidiendo tener la capacidad de respuesta frente a muchas cosas. Si a ti te cuesta, por ejemplo, mantenerte encerrado, ser resiliente, teniendo una actitud y luego desarrollando una habilidad para entender que las limitaciones te las pones tú. Ahorita lo contaba con el caso de Mandela. Pero si lo avanzas a otro nivel, aquel que de una u otra manera piensa que tiene que compartir con las mismas personas, ¿por qué no favoreces ese espacio? Porque esas son las personas más cercanas que tienes en tu vida, sea la familia de origen o la nuclear o esa que tienes ampliada o extensa frente a tu vida. ¿Por qué no el niño le enseñamos a entender que no todo hoy lo puede realizar? Porque las circunstancias piden elementos de bioseguridad, cumplimiento de normas, entendimiento del distanciamiento social, utilización de un tapabocas, entender que nos tenemos que lavar las manos cotidianamente. Desarrollando esa actitud, vamos a convertirla en una habilidad. Entonces, démosle un segundo elemento a esto que estamos hablando de resiliencia.
¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Voy a hablar de algunas cosas. Primero, una persona resiliente conoce y reconoce su potencial y sus limitaciones. ¿Qué tan potente es y qué tan limitado tiene? Usted me podría preguntar, pero es que uno puede convertir las limitaciones en elementos potenciales. Claro que sí, indudablemente, pero hágase la pregunta entendiendo de cómo es capaz de poner en una balanza en su vida para qué es bueno, cuáles son sus habilidades y cómo eso lo pone al servicio de una realidad personal y familiar, personal y social. Pero también hay cosas que uno, por mucho que quiera, no puede desarrollar. Qué importante es entender eso. Qué bueno entender que las limitaciones son susceptibles a mejora y que uno se puede ir trazando metas objetivas y reales para ir superando esas realidades, teniendo la capacidad de conseguir eso que llamamos sueños y que de una u otra manera me predispone a conseguir lo que se pretende. Preguntémonos, ¿todavía soñamos? Y no soñar dentro de la estructura del sueño que tenemos en la noche para recuperar la energía, sino aquellas cosas que tú quieras realizar. Qué bueno que pensaras en cosas que de una u otra manera te pueden hacer diferente frente a tu realidad. Qué interesante eso. Pensar que esos sueños se pueden convertir en tu nueva realidad y una realidad que te transforma. Segundo elemento, la creatividad. Una persona con resiliencia empieza a buscar alternancia y alternativas e innova, transforma, modifica, hace cambios, es creativo. No nos podemos quedar pensando en que podemos hacer las cosas siempre de la misma manera. ¿Por qué no hacerlas de maneras diferentes? Qué interesante y qué propositivo tiene un ser humano que es capaz de decirse que puede transformar cosas. Qué importante eso. Invito a la gente que nos está escuchando, si quiere hacer alguna pregunta, para que la vaya planteando. Y aquí tenemos a Jesús que nos está acompañando también, porque esta estrategia la queremos trabajar mucho en esa medida, si ya tenemos alguna pregunta que nos puedan plantear. Buenas noches para todos, comunidad parroquial. Bueno, sí, Gustavo, por aquí ya tenemos varias preguntas de John Jairo. Bueno, John Jairo es muy uno de nuestros y elementos propositivos de todo este seguidores cuento. fieles. Exactamente. Bueno, una pregunta que tiene es: ¿la resiliencia Indudablemente, se como aprende? habilidad se puede desarrollar. Los seres humanos pueden ser resilientes en esa capacidad de ir transformando sus realidades y logrando que esa transformación permita adquirir habilidades para su vida. Es una postura muy actitudinal, pero también usted, si se permite resignificar cosas y en esa resignificación puede lograr aprendizajes que le permiten desarrollar esa habilidad. Muy bien, otra pregunta. En el núcleo familiar, ¿cómo nos preparan o forman en la Bien resiliencia? importante lo que plantean en esa pregunta. Lo primero es que entendemos que hay veces en nuestras familias hay dos miradas frente a cómo percibir el mundo. La capacidad de enfrentar el mundo y la capacidad de ser amado. Eso es una teoría muy de John Bowlby. Si nosotros le damos un mensaje a los niños pequeños que son dignos de ser amados y que tienen soporte desde el amor frente a algunas circunstancias y que son capaces de enfrentar el mundo, ahí estamos volviendo personas resilientes. Pero si el mensaje es contrario, no tengo esa respuesta frente al afecto y no soy capaz de enfrentar el mundo, pues el fenómeno resiliente te va a ser inadecuado. O sea, no se va a lograr. Importante, llenar a los seres humanos con esos dos mensajes. El del afecto, que te permite sentirse valorado y querido por otros, y el de la capacidad de enfrentar el mundo, con problemas, con dificultades, con circunstancias. Entonces, con los niños pequeños, no los limitemos. No, él no es capaz de eso porque no es capaz. No, intenten. Sí sabiendo y poniendo claro de no poner en peligro su existencia y su vida. Y trabajando mucho en esa resignificación de la dignidad humana, que a ratos nosotros no creemos que es muy valiosa. O sea, cuando le decimos a una persona, es que usted es muy malo para eso, es que usted no es capaz, ¿qué le estamos dando como mensaje? Le estamos enseñando a que es que crea incapaz. Y lo significativo es darle al otro la capacidad de, puede ser que no pinte y sea el gran artista, pero que pueda desarrollar algunas habilidades que le permitan lograr eso. Entonces, ya claro, frente a lo que les decía,
Demos cariño, demos afecto, pero también seamos capaces de decir que tenemos con qué enfrentar el mundo, con muchas o grandes posibilidades, como decía ahorita, ese equipamiento del potencial que tenemos para desarrollarlo como tal. Gustavo, entonces entre esto entraría la programación neurolingüística. Eso es un elemento que hoy aparece mucho en nuestra sociedad, pero yo pienso que más de programación neurolingüística es la construcción desde infancia de un proceso en el cual usted posibilite en su mente, pero también en su emoción, la posibilidad de generar esas dos realidades. El PNL, pues hoy tiene mucha perspectiva en ese sentido, entonces la gente le dice, no se lance epítetos negativos, trabaje en la perspectiva de no ponerse deberías y todo ese tipo de acciones, bloquee palabras. Pero yo pienso, y aquí utilizo mucho el término desde la psicología, es démosle fuerza a nuestros niños para que desde niños se sientan amados y valorados y que sean capaces de enfrentar las realidades que viven. Algunas más fáciles, otras más complejas, pero siempre acompañados y apoyados por otros. Perfecto. Y otra pregunta que nos tiene John Jairo es, ¿qué relación tiene la personalidad con la resiliencia? Hay un elemento bien interesante. Hay personalidades que se permiten y se trabajan desde varias perspectivas. Y la tipología de personalidades nos habla mucho de eso. Si una personalidad es de base ansiosa, o sea, tiene como estructura, voy a pensar eso como si fuera un relieve, y esa base es el temor, los miedos, la angustia, la ansiedad, pues la respuesta frente a la resiliencia va a ser más compleja, pero si dedicamos una personalidad sólida, capaz de entender que puede responder a esas realidades, pues va a tener mucha más fuerza y capacidad frente a eso. Entonces, ahí hay una clara correspondencia. Recordemos que en la personalidad hay dos variables significativas, el temperamento y el carácter. El temperamento es heredado, el carácter es una construcción que se desarrolla ahí. Y como ahorita lo conectábamos con esa posibilidad, como una actitud y una habilidad, usted puede ir trabajando en ese carácter para fortalecer esa realidad que nos permite estar ahí. Muy bien. Bueno, retomo entonces varias cosas. Tercer elemento que quiero hablarles es confiar en las capacidades, y ahorita lo decía. Las personas resilientes trabajan en la perspectiva de ser más capaces de realizar lo que hacen. ¿Qué significativo es? O sea, si nosotros empezamos a propiciar el desarrollo de capacidades en los seres humanos, pues de una u otra manera empujaremos esa realidad y desde ahí nos vamos a mover. Interesante eso. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Para qué somos buenos? Y ir desarrollando ese potencial que tenemos. Indudablemente, la dificultad, el problema, el choque, las circunstancias que se viven, la sienten como una oportunidad de aprendizaje. Hagámonos la pregunta, hoy estamos viendo esto como una oportunidad de aprendizaje. Hoy entendemos que en esta realidad nosotros estamos aprendiendo a cuidarnos más, a valorar nuestro espacio, a querer las realidades en que vivimos, a entender que a ratos debíamos haber mirado a ese nicho real que es nuestra familia, a ese pequeño nido, como lo hacen los pajarillos que van y recogen las ramitas, los pedazos y las cosas que ocurren de la naturaleza para ir dándole un espacio para cuidar eso. Pero ese cuidado que hace el nido también es un cuidado sobre sí mismo, porque desde ahí estamos haciendo una realidad que nos permite trabajar en esa perspectiva. Viven en conciencia plena, y eso es importante, que claro que nosotros viviéramos en un presente real, porque si nos pasamos a un futuro, entonces la angustia nos va a matar. Y si vivimos en realidad de un pasado, pues de una u otra manera eso arrastrar negativamente frente a las circunstancias. Qué importante tener esa conciencia de ese presente de hoy, tener la conciencia de que estamos en un lugar, en una hora y en un tiempo, que ese lugar, tiempo y espacio nos da la posibilidad de estar en realización de encuentros reales con otras personas. Qué importante que entendiéramos ese tipo de cosas, porque esa conciencia plena es lo que hoy trabaja el elemento de mindfulness y todo ese tipo de cosas que trabajamos en ese sentido. Entender que todos tenemos con la posibilidad de cuota de incertidumbre o preocupación, pero que vivir en la zozobra nos genera ese tipo de dificultades y que si nos vivimos mirando con el retrovisor de nuestra vida, pues de una u otra manera no vamos a ser capaces de mirar de otra perspectiva. Y eso se une con un elemento claro, vivir la vida con objetividad, y lo he dicho en otros encuentros, pero también tener un principio optimista frente a la vida.
se conecta con la esperanza, se conecta con esa capacidad de tener sentido del humor, se conecta con otros elementos, porque desde ahí vamos entendiendo esa capacidad. Ser resiliente es capaz de ser mirando objetivamente lo que ocurre, teniendo la capacidad de tener metas claras y alcanzables y mirar los aspectos propositivos y no tan propositivos de lo que nos ocurre. Tener un optimismo realista, llamado optimalismo, que es la capacidad de tener esa mirada y no vivir en la oscuridad que hay veces nos toca frente a la realidad para ver siempre lo negativo de eso. Importante, rodearse y acompañarse de personas que desde la mirada propositiva nos permitan también tener una figura optimista. Entonces la pregunta sería que podría aparecer hoy, y los que vivimos con gente que son tan negativas y tan miradas como tan oscuras frente a las cosas, pues tú también aléjate un poquitico de esa óptica, no te pongas esas gafas y con tus gafas personales de esa actitud que luego conviertes en habilidad, que vas desarrollando y conectas con esa personalidad, desarrolla ese momento especial que de una u otra manera le permite ese elemento. Tener claro que uno controla las situaciones y que busca tener una claridad frente a lo que ocurre, pero no pensar que de todas las situaciones tenemos control. Nosotros escuchamos el problema del COVID en enero o en febrero, llegó en marzo, podemos controlar todo. Hace unos meses Medellín tenía una muy buena desarrollo frente a eso. Hoy está viviendo su fenómeno de pico, pero de una u otra manera esto bajará y volverá a una realidad. Aprenderemos a vivir con esto, haya o no haya vacuna, pero sabemos que el mundo científico está trabajando con medicamentos, con una posibilidad y con una vacuna. Pero esto llegó para quedarse. ¿Cómo otras cosas llegan para quedarse en nuestra vida? Entonces entendamos que desde ahí tenemos que tener esa mirada de capaz de entender que no todo lo podemos controlar, pero que sí uno es capaz de controlar sus emociones, de hacer un dominio sobre sí. Y hace poco hablaba yo del mundo emocional. Entonces miren que uno va tejiendo un pequeño hilo sobre todos estos elementos que hablamos para entender cómo eso se conecta en la realidad de nuestra vida. Y desde ese entendimiento podemos lograr cosas. Jesús, ¿tenemos más preguntas? Sí, Gustavo, Perfecto. tenemos 2 preguntas más. Muy bien. Bueno, Estela Urbano nos escribe y nos pregunta, ¿la resiliencia no es un estado, sino un proceso constante que necesita aprender de los errores para superarse? Y luego nos hace una pregunta. ¿Resistencia versus resiliencia tienen algo en común o debe tener resistencia para ser resiliente? Ahí utilizó dos elementos que planteamos. Ser resistente es lo que tiene la posibilidad, y voy a utilizar el ejemplo del bambú, que se puede doblar, pero es firme, para poder lograr ser resiliente. Entonces, desde una construcción de las resistencias humanas, podemos lograr la resiliencia. Si lo ponemos supremamente rígido, ¿qué pasa? Fracturamos esas realidades. Entonces, no nos podemos tener la imposibilidad de ser maleables, de podernos dar esa circunstancia. Cuando uno rigidiza el pensamiento, su vida emocional, sus cosas, termina reventándose, termina fracturándose. Perfecto. Y otra pregunta que nos hace John Jairo. ¿Cómo Sí. afecta en una persona el bajo nivel a la frustración y su aprendizaje de la resiliencia? Tiene una relación muy significativa. Ahí hay un elemento muy clave. Los seres humanos con baja tolerancia a la frustración, lo que les ocurre les choca más y les genera mayores dificultades. Entonces, si nosotros no trabajamos elementos de frustración, pues de una u otra manera, cuando ocurran cosas, las circunstancias nos golpearán. Y como lo conecto con lo anterior, esa rigidez hará que nos reventemos más fácilmente. Miren, el no es respuesta, no obtener todo lo que queremos. Este momento que estamos viviendo es una enseñanza frente a la frustración. Nosotros no podemos trabajar siempre frente a la gratificación, nosotros no podemos trabajar siempre en que todo lo tenemos en el momento de lo que queremos, porque hoy nos está mostrando la vida diferente. Importante que los padres de familia enseñemos a los hijos en ese sentido, porque hoy tenemos una sociedad que gratifica demasiado,
pero cuando frustra genera muchos problemas y muchas dificultades que afectan el estado de ánimo de los seres humanos. Perfecto. Ya, muy bien. No tengo más. Vamos a otros elementos que quiero plantear. Otro es la flexibilidad ante los cambios, porque si nosotros nos damos esa posibilidad de, ahorita lo decía con lo del elemento del bambú, el ser totalmente resistentes frente a las cosas hace que nos generemos en esa perspectiva un choque muy grande. Importante entonces trabajar mucho en la flexibilidad cognitiva, en el pensamiento, en trabajar en la conexión emocional que nos genera las cosas, el entender que hay una mirada de las cosas, y voy a valerme de este espacio, de este celular, no como celular, sino como objeto. La mirada que tengo yo puede ser la mirada diferente del que está allá detrás de la pantalla. Para él simple sea el celular de quien está hablando, pero para el otro la significancia es muy diferente. Entonces hay que mirar las cosas desde diferentes ópticas. Pensemos cómo la estamos mirando y desde ahí quedarnos en esa perspectiva se cierra mucho en esa posibilidad. Qué importante darnos ese elemento clave de entender que tenemos que ser capaces de entender el cambio, generar alternativas y no aferrarnos obsesivamente, que es una de las perspectivas más negativas, a planes y a únicas soluciones. Las cosas tienen miradas diferentes y cuando las tienen desde miradas diferentes, pues de una u otra manera logramos pensar diferente las cosas. Y desde esa perspectiva, sí que es importante entender las cosas, porque los seres humanos no podemos pensar en la inflexibilidad como la forma para vivir. Tener propósitos y ser capaces de mantenerlos en el tiempo. Una de las cosas que hoy por hoy afectan mucho a nuestros muchachos, porque este mundo de una u otra manera, en el elemento que hablaba de la gratificación, en no generar modelos que permitan sufrimiento y malestar, también ha generado un mensaje de que todo se puede solucionar y que las cosas son, voy a utilizar una expresión muy light, o sea, que se pueden desechar, que son una cosa muy liviana. Qué importante entender eso. Miren, recomponer las cosas, arreglar las cosas, quien lo creyera, le da sentido a las cosas porque le da valor y significancia a las realidades. Cuando nosotros creemos que todo es desechable, que todo se puede quitar y se puede sacar, pues de una u otra manera vamos perdiendo esa perspectiva. Qué importante eso. Cuando reparamos las realidades, como reparamos las cosas, estamos dándole valor a lo que ocurre, pero significancia a eso que ocurre que se vuelve importante para nuestra vida. No desechemos ese tipo de cosas. No pensemos que las cosas, si no me funcionan, entonces las aborto. No. Sea persistente, resistente y sea capaz de seguir adelante, entendiendo esa resistencia no como una inflexibilidad que genera ese tipo de cosas. Afrontemos la adversidad con humor y una de nuestras charlas era hablar del sentido del humor. Reírse de la adversidad, sacar una broma a las desdichas, también le permite a uno mirar las cosas con otros ojos y desde esos ojos entender que de una u otra manera transformamos esas realidades. Qué importante aprendernos a reír de nosotros mismos. Qué importante entender que en el sentido del humor también está la capacidad de ver las cosas con otras realidades. Hay veces nosotros nos volvemos huraños, cerrados y duros. No, aprendamos a reírnos de las cosas. Porque cuando nos reímos de las cosas, también estamos siendo capaces de darle otro sentido, otra realidad a las cosas. Entonces miren todos los elementos que hemos ido tratando, cómo de una u otra manera se transforma eso. Y buscar convertir las circunstancias que nos ocurren en una mirada a eso. Y un último elemento que quiero trabajar ahí en eso es no aferrarnos a circunstancias que de una u otra manera piensan que no permiten vinculación con el otro. Entender esta realidad es también entender que la ayuda de los demás y el apoyo social es fundamental para lograr ser resiliente. No logramos ser resilientes siendo islas, aislados, solos. Si nosotros le trabajamos la perspectiva del apoyo social y la capacidad del vínculo con el otro, estamos entendiendo eso muy importante. Miren, si nosotros pasamos por un momento difícil, apoyado con los demás, nos sentimos diferentes. No dudemos en buscar ayuda profesional cuando se necesite. No dudemos ayudarnos, apoyarnos en la asesoría espiritual. Yo he escuchado a los sacerdotes en las Eucaristías de la parroquia que lanzan el teléfono y te dicen,
llámelo. Puede ser que no se pueda encontrar cara a cara con él, pero una capacidad de escuchar a otro en la mirada de las cosas. Escuche la voz de la experiencia. Qué importante que nuestros abuelos, nuestros padres puedan dar miradas desde lo que va ocurriendo. Y por qué no entender una realidad desde otra óptica totalmente diferente. Apoyarnos en el otro y en la fuerza social le da mucho sentido a lo que realizamos. Por último, dos cosas que quiero trabajar en este espacio de hoy. El elemento del pasado, cómo marca la historia de los seres humanos y que de una u otra manera no quedemos mirando ese tipo de circunstancias como una cosa que no podemos transformar. Miren, hay gente que se queda rumiando las circunstancias, su historia negativa, y lo que se hace constantemente es una perpetuación de la misma. Entonces nos hacemos la pregunta, esta persona, ¿por qué siempre busca a las personas que tienen compromisos o que no te responden de manera afectiva claramente? Pregúntate cómo estás replicando tu historia. Porque lo que estás haciendo es buscando patrones que perpetúen esa realidad. Importante, conciliar tu historia, reconciliar tu historia. Y en esa perspectiva, desde esa reconciliación, puedes hacer transformaciones y cambios frente a eso. Entonces, el concepto de reconciliación no solo lo pensemos desde la esfera solamente religiosa y espiritual, pensémoslo desde la capacidad y la posibilidad humana frente a esos fenómenos que vivimos y en ese tipo de cosas. Y hago varias preguntas. Los eventos más difíciles de tu vida, ¿qué te han permitido? ¿Caminar hacia adelante o se han convertido en la tranque o el grillete o el ancla que no te permite moverse? ¿Qué afectación te han dado? Han sido momentos duros y difíciles, pero te han permitido mirar la vida con otros ojos. Cuando te encuentras estresado, ¿en quién te apoyas? Cuando enfrentas una decisión o una circunstancia difícil y los demás también la vivencian, ¿en quién te apoyas? Bien importante esa parte, porque desde ahí vas a encontrar respuestas. ¿Cómo has visto que tus familiares, personas cercanas, han transformado esa realidad? Y desde ahí, ¿cómo de una u otra manera eso le permite a uno ser diferente frente a las cosas? Quiero dejar claro que el pasado no es para borrarlo de tajo frente a la vida, pero sí resignificarlo, para que desde ahí, en una presencia plena, en una conciencia real de nuestra vida, empecemos a darle una escritura diferente a los nuevos capítulos de nuestra vida. Y no repitamos constantemente nuestras historias. No podemos ser esclavos de ese pasado, pero sí entender que desde esa historia entendida, resignificada y valorada, podemos hacer una construcción diferente de las cosas. Qué importante hacer eso en nuestra vida y acordarnos y entender que de una u otra manera, con los otros, ayudados, hemos ido superando esos momentos difíciles. Y cuando usted se convierte en un referente de apoyo para los que han vivido experiencias como usted la ha vivido, ¿cómo los ha sacado? ¿Cómo vivenciamos los obstáculos? ¿Cómo los hemos ido sobrellevando y sobrepasando? Y cómo tenemos una visión más esperanzadora del futuro. Y dos elementos claves que me parecen fundamentales para de pronto mirar si ya tenemos algunas otras preguntas, es entender dos palabras claves: actitud de tolerancia y flexibilidad. Importante hacer un balance de nuestra vida cuando ocurren elementos difíciles y traumáticos y cómo le vamos dando ese tipo de cosas para ser flexible y tolerante. Y la tolerancia entendida no como esa circunstancia de la gente que piensa que es aguantarse todo lo que pase, no, hay que establecer límites, hay veces hay que decir no, hay veces que hay que plantear hasta aquí llego, hay veces hay que hacer rupturas, pero entendiendo que cuando hago esas rupturas, pongo límites y establezco realidades, también estoy diciendo que yo ahí valgo, soy importante y soy significativo frente a las cosas. Qué importante darle ese sentido a las cosas, permitir que la experiencia de las emociones fuertes nos permitan salir adelante en perspectivas diferentes, dar un paso, ser capaz de decir no, descansar, desconectarse de las cosas, porque la sobrecarga emocional lo que hace es reventarnos. Qué importante decir, paro hasta aquí, no sigo, yo no me meto en estas circunstancias, no acepto estas realidades, para que de una u otra manera nos permite mirar otras cosas y entender que el apoyo de las realidades sociales son la posibilidad de tener estímulo y cuidado, y también entender que el otro como realidad en nuestra vida permite hacer un crecimiento. Quiero cerrar con lo que empecé, por si hay otras preguntas. Qué importante que entendiéramos que a veces las cosas no son como nosotros queremos,
pero sí tienen una enseñanza muy significativa. Ustedes me preguntarán, ¿de qué le ha servido a mis hijas esa circunstancia que hoy viven? Acabándose de acomodar en una circunstancia difícil, y a mi ex esposa, pues a valorar su espacio, a darle sentido a las cosas y a entender que desde ahí se pueden construir otras realidades. Invitación para esta noche, invitación para estos días, trabajar en esa actitud para desarrollar esa habilidad de ser resiliente y entender que los seres humanos no somos resilientes simplemente porque vivimos experiencias negativas, sino que en una resignificación, en una mirada diferente y siendo capaces de unirnos a otros y dar la capacidad de respuesta frente a lo que ocurre con nosotros, mirar la vida con ojos diferentes. No les estoy diciendo que no van a haber problemas, lo que les estoy diciendo también es que a pesar de los problemas, estamos claros en eso. Y un último elemento que me parece clave para cerrar esto, la vida espiritual. Ser resiliente también es entender que en una realidad y en una conexión con un ser superior, con alguien que llamamos Dios, podemos salir adelante y vivir una vida diferente. Esto no se puede desligar de la vida espiritual. Entonces la vida sacramental, el encuentro y la oración también fortalecen esa capacidad para ser resiliente. No lo olvidemos y no lo dejemos de tajo, porque aquí también hay un elemento que nos orienta en ese nivel. Orar, dar ese tiempo para escuchar a Dios en nuestra vida y como les he dicho de muchas formas y que el padre Gustavo Baena, un sacerdote jesuita, dice, dejemos que Dios entre a nosotros, no le estorbemos tanto. Pienso que en esa gran mirada, ahí la espiritualidad juega un papel vital en nuestra vida y lo hablaba en otros elementos, cuando les decía que la mirada no es en la perspectiva solo de la religiosidad, sino que eso se complementa con una vivencia espiritual muy clara. Hoy en esta noche del 4 de agosto, cuando a veces las cosas no están saliendo como todos quisiéramos, de una u otra manera, tenemos que aprender a ser resilientes, salir adelante y transformar las realidades. Jesús, tenemos más preguntas, sino para ir cerrando este espacio tan significativo que vivimos hoy. Sí, Gustavo. John Jairo nos hace otra pregunta. John Jairo participa en toda la charla. Muy bien. ¿Podríamos afirmar que el no ser resiliente es caldo de cultivo que puede desencadenar, en el peor de los casos, el suicidio? A ver, él se va a una circunstancia bien específica y es el no ser resiliente, no desarrollar habilidades para la vida, pues de una u otra manera nos hace más vulnerable y puede, claro, indudablemente llevar a una circunstancia de sin sentido de vida y, ¿por qué no?, a una perspectiva de querer acabar la vida. Entonces, miren, la resiliencia podemos ponerla también en conexión con eso de construir sentidos de vida y ser capaces de ir construyendo un proyecto de vida que nos dé significancia y sentido a las realidades, para que en el sinsentido no lleguemos a una perspectiva que puede acabar la existencia de los seres humanos. En construir sentido, mejorar la dignidad humana y desarrollar esa perspectiva, pues estamos siendo capaces de ir construyendo un elemento muy claro que le da más posibilidades al ser humano de resignificar su dignidad, de sentirse mejor, de sentirse apoyado y no pensar en el sinsentido y el vacío de la vida. Bueno, y como frases que nos ha dejado John Jairo, los seres humanos no podemos anclarnos en el pasado porque la historia personal se construye permanentemente. Somos seres en conquista. El hombre es vida vana, variable y ondeante. Totalmente de acuerdo. La vida es una escritura constante que se hace día a día. Lo que yo les decía ahorita de tomar conciencia plena de las circunstancias. Cuando tomamos conciencia plena de las circunstancias, somos capaces de mirar el pasado con una capacidad de respeto, de humildad y de valoración por lo ocurrido, pero también mirar de manera esperanzadora un futuro que nos podrá transformar y nos será capaz de mirar la vida con otros ojos. No se les olvide, trabajemos en resiliencia, trabajemos en una resiliencia desde lo personal, desde lo emocional, desde introducir esas actitudes, esas habilidades para la vida, introduciendo un elemento claro que la espiritualidad también sustenta para transformar nuestras realidades. Y otra frase que nos deja John Jairo: trabajar en la habilidad de la resiliencia es tarea inaplazable. Totalmente de acuerdo, inaplazable. Empecemos desde ya si no lo hemos hecho y si ya lo hacemos, sigámoslo haciendo. Parroquia, una feliz noche para todos. Que este espacio siga siendo una posibilidad de encontrarnos para seguir transformando nuestras realidades. A Jesús, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron hoy, una feliz noche para todos y que descansen. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar siempre presto para este espacio e invitarlos para el próximo martes
tendremos un invitado muy especial. Él fue vicario neopresbítero en nuestra parroquia en el año 2009 y desde ese entonces trabaja con la pastoral penitenciaria. Es el padre Julián Andrés Cano Echeverry. Él va a estar acompañándonos el próximo martes, contándonos su experiencia cómo acompaña a las personas que viven en circunstancias de prisión, de carcelamiento, y bueno, conocer esa experiencia de vida. En eso, dos cositas importantes. Julián es un ser humano extraordinario. Hoy, que es el día del párroco, porque es el día de San Juan María Vianney, el cura de Ars, es un ser humano extraordinario. Oramos por él como un párroco de Nuestra Señora de las Mercedes, una parroquia que queda en la 70, ahí cerquita de una pizzería que no voy a decir el nombre porque no sé si todavía exista con estas circunstancias, y por nuestro párroco y por su sacerdote acompañante, el padre Juan Manuel Bustamante y el padre Carlos Andrés, que de una u otra manera también nos dan la significancia desde la resiliencia de la vivencia del sacerdote. A todos buenas noches y nos vemos el próximo martes hablando de la pastoral penitenciaria y hablando de cómo acompañar a las personas que viven una realidad de circunstancias muy negativas, porque con una ruptura que hicieron frente al sistema social de nuestra sociedad también merecen ser mirados con otros ojos. Feliz noche para todos. Jesús, feliz noche para ti y para toda la comunidad.